Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura, ensayo, la confrontación progresiva, basado en las enseñanzas de Srila Prabhupada. Introducción. En el sendero de la conciencia de Krishna, el progreso espiritual no consiste únicamente en adquirir conocimiento filosófico o en adoptar prácticas externas. Según las enseñanzas de Asai Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el avance auténtico implica una confrontación interior constante y cada vez más profunda. Esta confrontación no es con el mundo ni con otras personas, ni siquiera con las circunstancias externas, es con la raíz misma del falso ego. A medida que el practicante avanza, descubre que el problema central no desaparece simplemente porque cambie su estilo de vida. El deseo de ser el centro, el impulso de ser reconocido, validado, respetado o afirmado, adopta formas cada vez más sutiles. La confrontación, por lo tanto, se vuelve progresiva. Lo que al principio era burdo y evidente, más adelante se vuelve casi imperceptible. Este ensayo explora esa confrontación progresiva como un proceso inevitable y necesario en el desarrollo espiritual, tal como lo explicaba Srila Prabhupada. Un refinamiento continuo de la conciencia que expone capas cada vez más profundas de autoidentificación errónea. El comienzo del despertar, confrontación con lo evidente. En las primeras etapas la confrontación es clara. El practicante reconoce hábitos dañinos, ambiciones egoístas y patrones de disfrute material. Aquí el enemigo parece visible. Apego a la riqueza, deseo de poder, búsqueda de prestigio social. Srila Prabhupada enseñaba que la identificación corporal es la raíz del sufrimiento. Mientras uno se conciba como el cuerpo, inevitablemente buscará placer, reconocimiento y dominio en relación con ese cuerpo. La práctica espiritual inicial, cantar el Mahamantra, estudiar las escrituras, asociarse con devotos, comienza a iluminar estas tendencias. En esta etapa la confrontación es relativamente directa. Estoy apegado, estoy envidiando, estoy compitiendo. La claridad es dolorosa pero también liberadora. El practicante empieza a distinguir entre el alma y el cuerpo, entre el yo eterno y el ego temporal. El refinamiento del ego. Con el tiempo muchas manifestaciones burdas disminuyen. Sin embargo, la raíz del problema, la autoimportancia, no desaparece automáticamente. Aquí comienza una fase más compleja. El ego aprende a sobrevivir en un entorno espiritual. Ya no busca necesariamente riqueza o placer sensual. Puede buscar reconocimiento dentro de la comunidad espiritual, aprobación por su disciplina, prestigio por su conocimiento filosófico. Srila Prabhupada advertía repetidamente sobre el orgullo espiritual. Explicaba que pensar yo soy un gran devoto es una forma más peligrosa de ilusión que la ambición material ordinaria porque se disfraza de avance. La confrontación se vuelve más sutil. El practicante ya no lucha contra deseos groseros, sino contra motivaciones refinadas. El espejo más pulido. A medida que la conciencia se purifica, la introspección se vuelve más profunda. Es como si el espejo interior se limpiara progresivamente. Al inicio refleja manchas grandes y visibles, luego comienza a mostrar partículas casi invisibles. La confrontación progresiva funciona de esta manera. Cada avance en pureza revela una impureza más fina. Lo que antes parecía humildad puede revelar deseo de aprobación. Lo que parecía determinación puede ocultar necesidad de control. Lo que parecía servicio puede contener expectativas de reconocimiento. Srila Prabhupada enseñaba que la conciencia de Krishna es un proceso científico. No es sentimentalismo, sino observación honesta de la propia conciencia bajo la luz del conocimiento revelado. La resistencia interna. Cuando las formas burdas del ego son cuestionadas, la mente suele aceptar el cambio. Pero cuando las formas sutiles son expuestas, surge resistencia. La mente puede justificar, estoy haciendo esto por el bien de todos, es natural querer ser apreciado, después de todo lo que he hecho merezco respeto. Aquí la confrontación se vuelve incómoda. No es una batalla externa, sino una tensión interna entre la autoimagen y la realidad espiritual. Srila Prabhupada enfatizaba que el devoto debe practicar la honestidad consigo mismo. Sin esa sinceridad el progreso se estanca. La ilusión no siempre se presenta como pecado evidente, a veces se presenta como virtud inflada. La confrontación como gracia.
Desde una perspectiva espiritual, descubrir las propias motivaciones ocultas no es un castigo, sino una bendición. Cada revelación indica que la conciencia está siendo refinada. Cuando el practicante percibe una tendencia sutil al protagonismo, puede sentirse decepcionado. Sin embargo, esa misma percepción es señal de avance. Antes, esa tendencia operaba inconscientemente, ahora es visible. Srila Prabhupada explicaba que el proceso de Bhakti actúa como fuego purificador. El fuego no solo quema impurezas grandes, también elimina residuos invisibles. La confrontación progresiva entonces no es señal de fracaso, sino de profundidad. El peligro de la autocomplacencia. Uno de los mayores obstáculos en etapas intermedias es pensar que ya se ha superado el problema central. Cuando el practicante deja de examinar sus motivaciones, el ego puede estabilizarse en una forma refinada. La autocomplacencia espiritual puede manifestarse como sentirse superior a quienes están menos avanzados, defender posiciones con rigidez, rechazar correcciones. Srila Prabhupada enseñaba que el progreso requiere humildad constante. La humildad no es una postura externa, sino una disposición interior a ser corregido. La confrontación progresiva se detiene cuando el practicante deja de aceptar que aún hay capas por descubrir. La dimensión psicológica. Psicológicamente, el ego necesita coherencia narrativa, una historia en la cual sea protagonista. Cuando el proceso espiritual desafía esa narrativa, surge inseguridad. El deseo de ser el centro proporciona sensación de estabilidad. Si esa centralidad es cuestionada, la identidad se siente amenazada. Por eso la confrontación progresiva puede generar incomodidad, sensación de vulnerabilidad, crisis internas. Pero estas crisis no son negativas en sí mismas, son ajustes de identidad. La falsa centralidad se debilita y el alma comienza a reconocerse como servidora eterna. La descentralización amorosa. El objetivo no es aniquilar la individualidad, sino reorientarla. Srila Prabhupada explicaba que el alma es eterna, activa y consciente. No pierde su identidad al rendirse a Krishna, la perfecciona. La confrontación progresiva conduce a una descentralización amorosa. En lugar de cómo me ven, qué lugar ocupo, cuánto soy apreciado, surge cómo puedo servir mejor, cómo puedo cooperar, cómo puedo agradar al Señor. Este cambio no ocurre de golpe, es resultado de múltiples confrontaciones internas aceptadas con sinceridad. La humildad estable. En etapas avanzadas, la humildad deja de ser un esfuerzo consciente y se convierte en una percepción natural. El practicante comprende profundamente que todo proviene de Krishna, talento, inteligencia, oportunidades. La confrontación progresiva culmina cuando la necesidad de centralidad pierde fuerza, no porque el devoto se obliga a negarse, sino porque encuentra mayor satisfacción en ver a Krishna en el centro. La comparación disminuye, la competencia se transforma en cooperación, la sensibilidad ante críticas se reduce. No hay necesidad constante de autoafirmación, porque la identidad está anclada en la relación eterna con el Supremo. La confrontación continua incluso en la madurez. Incluso en estados avanzados la vigilancia no desaparece. Srila Prabhupada enseñaba que el practicante siempre debe mantenerse atento. La ilusión puede regresar si se descuida la conciencia. Sin embargo, en esta etapa la confrontación ya no es dramática ni dolorosa. Es una revisión natural, como quien limpia diariamente un espacio sagrado. La conciencia se mantiene suave, flexible y abierta a corrección. Conclusión. La confrontación progresiva es una dimensión esencial del camino espiritual. No es una etapa aislada, sino un proceso continuo que acompaña cada nivel de desarrollo. Al principio confrontamos deseos materiales evidentes, luego motivaciones más refinadas, después inclinaciones casi imperceptibles hacia la centralidad. Según las enseñanzas de Aseva Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el verdadero avance no consiste simplemente en cambiar comportamientos externos, sino en transformar la orientación interna del corazón. Cada confrontación aceptada con sinceridad acerca al alma a su posición natural. Cada capa descubierta debilita el falso centro. Cada acto de humildad fortalece la relación con el verdadero centro. Así, el camino espiritual no es una línea recta de autoafirmación, sino un proceso gradual de descentralización consciente. Y en esa descentralización no hay pérdida sino plenitud. Cuando el deseo de ser el centro se transforma en deseo de servir al Centro Supremo, la confrontación deja de ser lucha y se convierte en claridad. Ahí comienza la verdadera madurez espiritual. Srila Prabhupada Ki Jai.
Hari Bol.